Hola gente, en este video vamos a hacer varios de sus retos que dejaron en esta pestaña de comunidad que dejé hace unos días, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con el reto de Supercat, que nos reta a pasarnos el tercer nivel del coliseo actual, en 2 coronas, donde aparece Kasaurian Darkjo, pero sin usar a Balrog, Sanada Yukimura, Izanagi, Profesor Abyss y Akana. En otras palabras, me quito a casi todas las unidades que se destrozan a Darkjo. Nuestro equipo será el siguiente. Supercat se olvidó de bloquear a Bahamut y sus poderosas explosiones, será suficiente para provocar mucho daño al jefe, y Lasboss es Lasboss, él hace lo suyo cuando quiere, además de que existe los gatos en la caja y Pizza Cat, tienen un increíble daño contra enemigos negros, ayudarán mucho para matar a Darkjo, sin duda alguna, fue un reto interesante, aunque si hubiese podido tener a Kana, sería mucho más fácil. El segundo reto viene de parte de Mr. Mario 2 oficial. Nos reta a pasarnos al Ciclón Zombie, pero sin usar unidades con Zombie Killer, por lo que tendremos que destruir la base para ganar el reto. La idea es usar unidades que ralenticen al Ciclón Zombie, como la Gata Bruja y el Sitchocat con talentos anti-zombies, mientras que usaré a Tundia Ultraform para destruir la base con su larga distancia, eso será lo único que haremos. El próximo reto será de parte de Edwin José, que nos reta a pasarnos el nivel de la luna del capítulo 1 del futuro, pero solo con unidades especiales, de hecho, te lo haré con una única unidad especial, esto será explosivo.
El siguiente reto viene de parte de Alfonso, que nos da 5 retos y podemos elegir cualquiera. Analizando cada uno, iré por el más sencillo, gastar un ticket de platino, no pienso gastar un ticket legendario. Esto es lo que nos va a tocar. Perfecto, Luna es demasiado god y una de las mejores unidades actualmente, esto salió demasiado bien y eso que no estaba viendo la semilla, no fue semilla control. Ahora nos reta JC Man, que nos dice que derrotemos al Bahamut Alien del tercer capítulo del futuro, sin Ubers y legendarios, y lo debemos derrotar con una sola unidad. Debido a que prácticamente es imposible, decidí usar el milagro de Misidios, después de todo no está prohibido, así que matemos al corrupto Bahamut con puro slime. Sus nuevo 1990, nos reta a pasarnos al último Misidios con solo normales, para demostrarle a Fabrituber quién manda, y así lo haremos, por ponerle un reto que es simplemente imposible, así que derrotemos al tercer Misidios. Ahora estamos con Brandon Fernández, que nos reta a pasarnos a cualquier jefe de event, pero debemos proteger a una Moneko o Neneko, cualquiera sirve. De nuestra parte, vamos a proteger a una Moneko e iremos al nivel de la venganza de Doremi, ya que es bastante fácil de protegerla. Bahamut Cat y Dark Laser Cat serán los mejores aquí. Este reto se une a la lista de retos conseguidos.
Ahora estamos con el reto del pana Miguel, que nos dice que derrotemos al Bahamut Cat Alien, pero solo con 3 pixies en primer forma y sin la posibilidad del ítem del monedero al máximo, pero si podemos usar combos. Usaremos ahora, Tekachi y Lumina, mientras que usaremos los mejores combos de investigación, así que, destrocemos al Bahamut Alien por segunda vez. Ahora estamos con David Domínguez, que nos da 3 retos, pero solo vamos a elegir uno para que el vídeo no sea tan largo. En esta ocasión, me gustaría derrotar a Newton solo con especiales y raros, pero no solo eso, sino también sin unidades gacha, así que, vayamos contra el Newton, la segunda leyenda 0, porque la segunda leyenda siempre es una tontería. Estamos con el reto de Mateo Benjamín, que nos dice que derrotemos al jefe final de los mastodontes, pero sin matamastodontes y sin unidades contra enemigos voladores. Lo vamos a derrotar en el desierto de Ashvini, usaremos este equipo, ninguno contra voladores y ninguno contra mastodontes, otra vez con las malditas explosiones de Bahamut Cat.
Ahora estamos con... Perdón pero no sé japonés, pero linda foto de perfil. Nos reta a pasarnos a la Valkyria del futuro con gatos normales y el Bahamut Cat. Usaremos estos 4 normales y todo el trabajo lo hará Bahamut Cat y sus explosiones. ¿Cuántas veces ya van que uso a Bahamut y sus poderosas explosiones? Ahora estamos con Marta Eloza, que nos reta a pasarnos un nivel cualquiera de 0 Legends pero con 5 unidades, entonces vamos a este nivel y vamos a destrozar con Balrog y su poderoso daño. Ahora estamos con el gato 24, que nos dice que nos pasemos al ciclón metálico sin unidades con críticos. Usaremos la ultraforma de Tundía para destruir la base de 2 golpes, es simplemente Tundía ultraforma siendo ella, por eso ella es God. Estamos con Kurtazopro, que nos reta a pasarnos al ciclón Aku o a la emperatriz sin rompe escudos. La emperatriz no se encuentra actualmente activa, así que iremos por el ciclón Aku, haremos daño puro al escudo e intentaremos golpearlo con las boss. El Ghost Leviathan nos reta a pasarnos al Mammon sin unidades contra Akus. Vamos a destruir el escudo y un poderoso golpetazo de las boss acabará con el de un golpe, observa.
con eso terminamos, así que y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.